En este video estamos a punto de revelar la trágica historia de un navegante estadounidense de 70 años que cometió 3 errores críticos mientras intentaba cruzar el Océano Índico. Estos errores no fueron solo pequeños descuidos, fueron fallos fatales que condujeron al desastre, mostrando cuán peligroso puede ser el mar abierto cuando no se toman las precauciones adecuadas. Cada error, aunque parecía pequeño en el momento, escaló a una situación que puso en riesgo su vida, ya sea por no verificar equipos esenciales, malinterpretar el clima o subestimar el poder del océano. Estos pasos en falso le costaron caro al navegante. Este video desglosará cada uno de estos errores y explicará por qué podrían haberse evitado con el conocimiento y la preparación adecuados. Imagina enfrentar el vasto e impredecible océano, solo para darte cuenta demasiado tarde de que has omitido un paso crítico que podría salvar tu vida. No solo te guiaremos a través de lo que salió mal, sino que también proporcionaremos lecciones de seguridad cruciales que todo navegante, independientemente de su experiencia, debe entender para mantenerse seguro en sus propias travesías oceánicas. Así que quédate con nosotros mientras desentrañamos los errores, las consecuencias y las lecciones aprendidas de esta trágica pero educativa historia. Asegúrate de dar like, suscribirte y activar la campana para más información vital sobre navegación, seguridad y supervivencia en alta mar. Sumérgete ahora en esta desgarradora pero educativa historia. William Thompson, o Bill, como lo conocían sus amigos en el Club Náutico de Santa Bárbara, California, era un hombre de 70 años con arrugas marcadas por el sol y ojos que brillaban. Cuando hablaba del mar, un navegante con 30 años de experiencia navegando por la costa del Pacífico y 2 travesías oceánicas en la década de 1990, una por el Atlántico y otra por el Pacífico. Pero ahora, en mayo de 2020, estaba a punto de cumplir su mayor sueño, una travesía en solitario desde Fremantle, Australia, hasta Durban, Sudáfrica, cruzando el traicionero Océano Índico a bordo de su confiable Morgan 34, bautizado como Sea Wanderer, un velero estadounidense clásico diseñado por Charles Morgan en 1970 para cruceros de larga distancia, con un casco de fibra de vidrio sólido, una cubierta con núcleo de balsa, 34 pies de eslora, 10 pies de manga, un calado variable entre 3,25 pies con la quilla retraída y 7,92 pies cuando estaba bajada, un desplazamiento de 12.500 libras, un lastre de 5.200 libras, un tanque de combustible de 30 galones y un tanque de agua de 50 galones equipado con un GPS Garmin IES, radar Furuno, radio VHF ICOM, 4 chalecos salvavidas, un EPIRB ACR Global Fix y un bote salvavidas para 4 personas, pero Bill, confiado en su experiencia, había realizado modificaciones cruciales en el barco para el viaje, instalando 2 paneles solares de 100 deadweight, una batería de litio de 200 ASHPO, un desalinizador manual Spectra Ventura 150 para agua potable, líneas de seguridad en la cubierta y un timón de emergencia, aunque nunca había practicado su uso, y fue precisamente este exceso de confianza lo que sembró las semillas de la tragedia, ya que cometió 3 errores fatales que convertirían su sueño en una pesadilla. El primer error fue el mantenimiento inadecuado del timón, un componente crítico que no inspeccionó antes de zarpar. A pesar de que el eje del timón de acero inoxidable mostraba signos de corrosión galvánica, con pequeños puntos de óxido visibles y rodamientos desgastados que chirriarían bajo estrés, algo que una inspección visual o una verificación con ultrasonido habría revelado. Pero Bill, ansioso por partir y confiando en la robustez del Morgan 34, que poseía desde 1985, omitió este paso, creyendo que el barco estaba en forma después de años de cruceros costeros. El segundo error fue ignorar las advertencias meteorológicas
una decisión que sellaría su destino, ya que 4 días después de salir de Fremantle, navegando a unas 500 millas de la costa australiana, Bill recibió alertas a través de la radio VHF y el servicio Passage Weather, al que accedía esporádicamente por satélite, indicando la formación de un sistema de baja presión con vientos pronosticados de hasta 50 nudos y olas de 10 metros. Una tormenta inusual para mayo, pero potencialmente agravada por el dipolo del Océano Índico, un fenómeno climático similar al Niño, y aunque los pronósticos recomendaban desviarse al noroeste o esperar, Bill, ansioso por mantener su cronograma y confiado en su capacidad para manejar mal tiempo, decidió continuar, subestimando el poder del Océano Índico, conocido por sus tormentas repentinas y corrientes impredecibles, como la corriente de Leewin, que lo empujaba hacia el sur. El tercer error fue la falta de preparación para la dirección de emergencia, un fallo que resultó fatal cuando, en el apogeo de la tormenta, con el barco siendo azotado por vientos aulladores y olas rompiendo en la cubierta, una ola gigante de 10 metros golpeó al Sea Wanderer de lado, ejerciendo una presión insoportable sobre el timón ya comprometido, que se rompió con un crujido ensordecedor, dejando el timón girando libremente sin respuesta. Y Bill, en pánico, intentó usar el timón de emergencia, pero descubrió que sin el timón era inútil. Así que, en desesperación, tomó el drogue, un dispositivo de arrastre diseñado para estabilizar el barco y permitir una dirección improvisada, pero sin entrenamiento previo. Usó líneas cortas de solo 30 metros, cuando lo ideal habrían sido 100 metros, y no ajustó el ángulo correctamente, lo que resultó en un control insuficiente, dejando el barco a la deriva, vulnerable a las olas gigantes que continuaban golpeándolo. La ruta planificada por Bill era ambiciosa, una travesía directa de 4.469 millas náuticas por el Océano Índico, aprovechando los vientos predominantes del sureste entre abril y noviembre. Una ventana considerada segura según la Cruisers Wiki, sin paradas intermedias, confiando en la corriente de Leewin para impulsarlo inicialmente y enfrentando la formidable corriente de Agulhas, conocida por sus aguas turbulentas, al acercarse a Sudáfrica, pero la falta de redundancias en sus sistemas de navegación agravó la crisis, ya que Bill dependía exclusivamente de un GPS Garmin, sin un GPS portátil de respaldo ni cartas náuticas en papel, y durante la tormenta, el radar Furuno y el ICE sufrieron interferencias debido a las condiciones extremas, dificultando la navegación e impidiéndole evitar la zona más intensa de la tormenta, un error que reflejaba su preparación inadecuada, ya que, a pesar de su experiencia, con 30 años de navegación y cursos básicos de seguridad marítima en 2018, subestimó el impacto psicológico de una travesía en solitario y no entrenó para procedimientos de emergencia, como configurar un drogue o usar un sextante, algo que navegantes históricos como Sir Francis Chichester, que enfrentó fallos similares durante su circunnavegación de 1966, siempre destacaban como esencial. La soledad del mar comenzó a pesar sobre Bill, incluso antes de la tormenta, con noches interminables mirando el horizonte vacío, el sonido constante de las olas contra el casco y la ausencia de voces humanas, lo que lo llevó a cuestionar su decisión de navegar solo a los 70 años. Y estos momentos de introspección, registrados en su cuaderno de bitácora, revelaron a un hombre lidiando con el aislamiento, escribiendo sobre recuerdos de su esposa, fallecida 5 años antes, y su deseo de demostrarse a sí mismo que aún era capaz de grandes hazañas, pero esta vulnerabilidad emocional se convirtió en pánico cuando el timón falló y se dio cuenta, con un nudo en el pecho, de que estaba completamente solo, a miles de millas de cualquier ayuda, enfrentando un océano que no perdona errores. Cuando el timón se rompió, Bill corrió a la cubierta, ya con su chaleco salvavidas puesto, el viento gritando en sus oídos y el agua salada empapando su ropa. Revisó el eje del timón a través del acceso trasero,
pero encontró solo metal, retorcido, una visión que hizo que su corazón latiera con fuerza, y en un momento de claridad activó el EPIRB, asegurando que se enviara una señal de socorro, pero el rescate, incluso en el mejor de los casos, tomaría horas, tal vez días, debido a su posición remota, a unas 1.200 millas de cualquier puerto. Así que intentó con el drogue, luchando contra las olas que arrojaban el barco como un juguete, pero las líneas cortas y la configuración incorrecta hicieron que el drogue girara ineficazmente y el Sea Wanderer continuó a la deriva, con el casco gimiendo bajo la presión de las olas, hasta que una ola monstruosa, más grande que las demás, rompió sobre la cubierta, inundando la cabina y volcando el barco completamente, arrojando a Bill al mar, aún atado a las líneas de seguridad, pero incapaz de volver a subir al barco, que ahora flotaba boca abajo, y a pesar de que el EPIRB estaba activo, las condiciones extremas y la hipotermia lo vencieron antes de que la Guardia Costera australiana o sudafricana pudiera alcanzarlo. Una tragedia que conmocionó a la comunidad náutica y subrayó la importancia de las lecciones de seguridad que podrían haber salvado su vida. La historia de Bill no es solo un relato de pérdida, sino un poderoso recordatorio de las prácticas que todo navegante debe seguir, comenzando con el mantenimiento preventivo, algo que él descuidó al no inspeccionar el timón, un procedimiento que implica revisar el eje y los rodamientos anualmente, usando herramientas como ultrasonido para detectar corrosión, algo que cuesta menos de 200 starts, pero puede salvar vidas, y navegantes experimentados, como los miembros del Ocean Cruising Club, enfatizan que una inspección completa antes de una travesía larga es tan crucial como llevar agua o comida, porque en el mar, un solo componente comprometido puede desencadenar una cascada de fallos, como le pasó a Bill. Además, respetar los pronósticos meteorológicos es fundamental, y Bill podría haber evitado la tormenta si hubiera monitoreado regularmente servicios como Passage Weather, ajustando su ruta al noroeste o esperando unos días, una práctica común entre los navegantes que cruzan el Océano Índico, donde los sistemas de baja presión pueden surgir rápidamente y las herramientas modernas, como las comunicaciones por satélite, permiten actualizaciones en tiempo real. Algo que Bill tenía, pero decidió ignorar, confiando demasiado en su intuición, un error que recuerda tragedias históricas, como las de navegantes del siglo XIX, que enfrentaban tormentas sin pronósticos, pero que hoy son evitables con tecnología accesible. Entrenar para procedimientos de emergencia también es vital, y el fallo de Bill en practicar el uso del drogue fue decisivo, ya que configurar un drogue correctamente requiere líneas largas, al menos 100 metros, y ajustes precisos para mantener el barco alineado con las olas, algo que revistas como Cruising World detallan en artículos sobre dirección de emergencia, y navegantes experimentados recomiendan simular estas situaciones en condiciones controladas antes de una travesía, porque en el calor de una crisis, como descubrió Bill, el pánico y la falta de práctica hacen que incluso las soluciones más simples sean imposibles. Los equipos de seguridad, como el EPIRB, el bote salvavidas y los chalecos salvavidas, son indispensables, pero deben usarse correctamente, y Bill, aunque activó el EPIRB, no pudo acceder al bote salvavidas después del vuelco, posiblemente porque quedó atrapado en la cubierta invertida, destacando la importancia de entrenar para acceder al bote en escenarios de emergencia, algo que los cursos de seguridad marítima, como los ofrecidos por US Sailing, enseñan en detalle, y los chalecos con AIS integrado, que Bill no tenía, podrían haber aumentado sus posibilidades de ser localizados rápidamente, ya que transmiten la posición exacta a las embarcaciones cercanas. La cultura marítima, que Bill tanto admiraba, también ofrece lecciones valiosas, con tradiciones que se remontan a siglos, como las de los navegantes polinesios que leían las estrellas y los vientos, o los navegantes modernos como Sir Robin Knox Johnston,
el primero en circunnavegar el globo en solitario en 1968, que enfrentó fallos en el timón y aprendió a improvisar con velas y cuerdas, y las comunidades náuticas, como las de Fremantle, refuerzan la importancia de compartir conocimiento, con rituales como inspeccionar el barco juntos antes de un viaje largo, algo que Bill, en su prisa, no hizo, aislándose de consejos que podrían haber señalado la corrosión en el timón. La tragedia de Bill también refleja los desafíos psicológicos de navegar en solitario, algo que subestimó, ya que la soledad, como reportaron navegantes famosos como Joshua Slocum, puede desgastar incluso a los más experimentados, y Bill, sin estrategias para lidiar con el aislamiento, como mantener un cuaderno estructurado o hobbies a bordo, dejó que la monotonía y el miedo erosionaran su confianza, lo que quedó evidente en sus últimas entradas de bitácora, donde escribió sobre el vacío del horizonte y el peso de estar tan lejos de casa, una vulnerabilidad que lo hizo menos efectivo durante la crisis cuando se necesitaban decisiones rápidas y claras. Para evitar que historias como la de Bill se repitan, los navegantes deben llevar herramientas esenciales como llaves, alicates y repuestos para reparaciones improvisadas y redundancias como un GPS portátil o cartas náuticas para navegación manual, algo que Bill no tenía, dejándolo perdido cuando sus sistemas electrónicos fallaron, y la importancia de probar todos los equipos antes de partir, desde la radio VHF hasta el bote salvavidas, no puede subestimarse, porque en el mar, como muestra la historia de Bill, cada detalle cuenta. La comunidad náutica quedó conmocionada por la pérdida de Bill, y su cuaderno de bitácora, recuperado del Sea Wanderer, después de que el barco fuera encontrado a la deriva, se convirtió en una advertencia para navegantes de todo el mundo, con extractos publicados en revistas como Yachting World, donde describía su lucha final contra las olas y su arrepentimiento por no haber prestado atención a las advertencias meteorológicas, y la Guardia Costera Australiana, que coordinó la búsqueda, destacó la importancia de registrar correctamente el EPIRB, algo que Bill hizo, pero que no fue suficiente debido a su posición remota y las condiciones extremas, reforzando que la preparación es la mejor defensa contra los peligros del mar. Para involucrarlos, nuestro público, queremos escuchar sus experiencias. ¿Han enfrentado algún problema con el timón en el mar y cómo lo manejaron? ¿Cómo se prepararían para una travesía larga como la de Bill por el Océano Índico? ¿Qué estrategias de seguridad implementarían para evitar sus errores? Dejen sus respuestas en los comentarios, y si conocen navegantes experimentados, como los del Ocean Cruising Club, pregúntenles sobre sus técnicas para configurar un drogue o manejar tormentas, porque el conocimiento compartido es lo que mantiene viva y segura a la comunidad náutica. La historia de Bill Thompson es un recordatorio conmovedor de que el mar es un maestro implacable que exige respeto, preparación y humildad, y aunque su viaje terminó en tragedia, las lecciones que nos deja pueden salvar vidas. Así que, mientras navegamos en nuestras propias aventuras, honremos la memoria de Bill, asegurándonos de que nuestros barcos estén listos, nuestras mentes preparadas y nuestros corazones abiertos a las lecciones del océano, porque, como escribió en su última entrada, el mar no es nuestro enemigo, pero tampoco es nuestro amigo, simplemente es, y depende de nosotros estar listos para él.